Y bueno, nuestro segundo invitado es un egresado de la licenciatura en Educación Indígena por esta Universidad Pedagógica Nacional. Es maestro en Desarrollo Educativo en la línea de Diversidad Sociocultural y Lingüística por la Universidad Pedagógica también. Candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus principales temas de investigación son educación superior y pueblos indígenas, migración de jóvenes indígenas a contextos urbanos, la formación de intelectuales indígenas, jóvenes indígenas y educación. Ha realizado estancias académicas en la Universidad Autónoma de Colima, en la Facultad de Psicología, en la Universidad Autónoma de Chapingo, en el programa de Sociología Rural y en el programa de Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es miembro del Consejo Técnico para la actualización del perfil referencial del examen general para la acreditación de la licenciatura en Educación Preescolar y licenciatura en Educación Primaria para el medio indígena, y miembro del Comité Académico de Diseño de Rúbricas para el examen general para la acreditación de la licenciatura en Educación Preescolar y la licenciatura en Educación Primaria para el medio indígena. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Algunas de sus publicaciones son Usos y sentidos de la escolarización entre profesionistas mazatecos de Oaxaca, la Universidad Intercultural del Estado de México, Tensiones de una educación diferenciada, Experiencias de jóvenes indígenas en la licenciatura en Educación Indígena, México, Identidad y Profesionalización. Los efectos de la diferencia étnica en programas de educación superior en México, Educación intercultural en tensión. Y, entre otras, educación superior de carácter intercultural para los pueblos indígenas en América Latina, experiencias, tensiones y retos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la doctora Rosaura, a la doctora Alba, que amablemente me hicieron esta invitación. Es un poco extraño de repente, ¿no? Estar acá con mis profesores. Yo tomé clases con ambas, muchos de aquí fueron mis profesores, y para mí es muy grato poder compartir un poco de esta experiencia que yo he venido haciendo en el transcurso de mi formación académica y profesional. Un poco cuando la doctora me invitaba a participar acá, comentábamos si era apropiado de repente presentar un poco sobre los temas que yo vengo investigando en el transcurso de mi formación. Y más bien lo que planteamos era que sería interesante presentar algo que estuviera más cercano a nosotros, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de migración, un poco pensado desde mi propia persona, desde mi propia experiencia de vida, ¿no? Por eso esta presentación no sé si sea más o menos académica, pero sí trata un poco de presentar la experiencia de la migración desde un joven que ha migrado, ¿no? Desde alguien que ha salido de la comunidad en busca de acceder a espacios de educación superior. Y por ello también un poco los temas que yo he venido investigando tienen que ver justamente con eso, ¿no? Del acceso a la educación para muchos jóvenes que vienen y venimos de comunidades indígenas, ¿no? Y un poco ir documentando ese proceso. Bueno, dicho lo anterior, quisiera explicar un poco el título de mi presentación, ¿no? Se llama No soy de aquí ni soy de allá, la construcción identitaria desde la experiencia de un migrante. Y pongo migrante entre comillas porque en sesiones anteriores ya se ha discutido el tema, ¿no? De cómo tenemos que pasar, ¿no? Ir un poco relativizando estas categorías, ¿no? Entre migrante e indígena, un poco ir ahí matizando el asunto, ¿no? Y pongo más agua porque después voy a explicar, ¿no? Un poco también cuáles son mis orígenes, ¿no? Y cómo yo he reconstruido mi identidad y he asumido que yo también pertenezco a una comunidad indígena, ¿no? En alguna ocasión, en una presentación de Fortino Domínguez, un intelectual zoque, él decía, disculpen si él hacía su presentación y él iba de traje, ¿no? Y él es un zoque que se asume como tal, ¿no? Que emigró a la ciudad de Guadalajara.
y decía, disculpen si no vengo con guaraches y demás, pero yo también soy un indígena, ¿no? Y hay una construcción identitaria de cómo es el indígena, ¿no? Y que poco a poco se ha ido rompiendo y que poco a poco la gente que ha salido de la comunidad también ha ido discutiendo eso, ¿no? Por ahí de 1970, Facundo Cabral, un cantautor argentino, escribía una canción que se llama así, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Y si Facundo Cabral, bueno, yo no sé si Facundo Cabral habrá pensado en algún momento que esto se iba a convertir en el lema de mucha gente que hemos salido de las comunidades, ¿no? Mi familia, mis abuelos, por ahí de los 60 se vinieron a la Ciudad de México, ¿no? Como muchas otras familias, ¿no? En busca de una vida mejor, ¿no? Claro, eso se ha estudiado mucho, ¿no? Y un poco el estudio de las migraciones ha sido así, ¿no? Ha sido en colectivo, pero hay historias individuales que por ahí quedan invisibilizadas, ¿no? Esas historias no son tan documentadas porque es difícil entre la urbanidad y la ciudad saber quién es un migrante, ¿no? Para empezar, nadie se asume como un migrante, ¿no? Mi familia migró o vino a la Ciudad de México y mis abuelos y mis tíos, mis primos jamás dijeron, nosotros somos migrantes, ¿no? De hecho, a la fecha, ¿no? Mi abuela nunca ha dicho, yo soy migrante, o vengo, ella dice, vengo de tal lugar, para explicar quién es, ¿no? Y un poco es así como se construye para nosotros la identidad, ¿no? Hace tiempo me encontré con un texto de Stuart Hall, del 95, un texto que se llama ¿Quién necesita identidad? Y de repente esa pregunta a mí también me hacía como mucho ruido. ¿Quién necesita identidad? ¿No? Y trataba de responderla, ¿no? Trataba de verla a través de lo que se ha escrito y a través de lo que uno va viviendo en la cotidianidad. ¿Cómo se explica la identidad? En realidad todos estamos tratando de ver eso, ¿no? Es un problema que se ha convertido en un tema académico, más que de los propios sujetos. En realidad, la gente que salió de las comunidades no está tratando de problematizar qué es un indígena, qué es un migrante, cómo reconfigura su identidad cultural. En realidad, creo que es un tema que ha permeado más a la academia o a los propios investigadores que a los propios sujetos, ¿no? Pareciera que hay una preocupación de otro, pero no de los propios sujetos, ¿no? Paradójicamente, ¿no? La gente no está tratando de explicar eso. Y bueno, en ese texto para Stuart Hall la identidad se explica a partir de la historia, la lengua, la cultura, y no a partir de quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Es decir, a él no le pareciera ser que eso no es tan importante decir quién eres y de dónde vienes. Por el contrario, yo creo que la identidad se explica a partir de quiénes somos, de dónde venimos, pero también, ya lo comentaban, hacia dónde queremos ir. Es que entonces tú vas reconfigurando la identidad. Esto que tenemos acá es un ombligo feliz, ¿no? Yo anduve buscando por ahí imágenes de ombligos y me encontré este que es el más chistoso, porque mi abuela así entiende la identidad. Ella dice, uno pertenece a donde está su ombligo. O sea, eso significa uno es de donde nace, ¿no? Así se explica la identidad, ¿no? En mi caso, mi ombligo está cerrado en la milpa de mi pueblo, ¿no? O sea, por ahí, ayer platicaba con una compañera y decía, mi abuela guardaba los ombligos en un jarrón. Y decía, pues no, mi abuela, mis abuelos, mis padres enterraban los ombligos en la tierra, ¿no? En una planta, en un árbol, o se enterraba en la milpa, ¿no? En el caso mío, mi ombligo está enterrado en la milpa, ¿no? De donde yo soy. Ahora también iré para allá. Y es así como mi abuela explica la identidad, ¿no? Tú eres de donde está tu ombligo, de donde está enterrado, de ahí eres tú. Eso es la identidad, ¿no? Es como más simple, pareciera ser como más simple, pero encierra toda una cosmovisión distinta que es compleja también de entender y de explicar. Y porque hay una identidad que se tiene que asumir en distintos niveles, ¿no? En el caso de nosotros, mi familia y yo salimos también hace ya algunos años. Por acá nosotros tenemos unos 20 años en la ciudad. Y hace, no sé, por ahí unos 2 años, 3 años, nosotros íbamos al pueblo de mis abuelos. Y mis abuelos eran gente muy conocida en el pueblo, pero nosotros no. Eso le pasa al migrante. Un poco lo voy a explicar más adelante también. Una de las implicaciones de salir de la comunidad es qué pierdes cuando sales, ¿no? Pero no, en realidad no se pierde identidad, ¿no? Se pierde sí un reconocimiento por parte de la comunidad. Nosotros íbamos y estábamos buscando los límites de unos terrenos de mis abuelos.
y la gente nos miraba con desconfianza. En realidad nosotros venimos de una zona donde el narcotráfico se ha hecho presente, ¿no? Y ha sido muy complejo estar ahí. La gente tiene mucho temor de ver a gente extraña, ¿no? Y entonces nosotros estábamos buscando esos límites. Cuando estábamos ahí, la gente miraba con recelo y desconfianza. Hasta que alguien se atrevió, se acercó y nos dijo, ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde son? Entonces dicen, bueno, pues somos de acá, ¿no? Así nada más, somos de acá. Y decía, no, yo no los conozco. ¿De qué familia son? ¿No? Y cuando uno explica el origen de la familia, cuando dice, yo vengo de tal familia, ¿no? Tu abuelo es Fernando, sí, él es mi abuelo. Hay un primer nivel de reconocimiento de la familia, ¿no? Y eso tiene otras connotaciones. Después uno sale de la comunidad y tiene que explicar, yo soy de tal estado. Y cuando estás fuera dices, yo soy de tal país, ¿no? Siempre hay una necesidad de explicar la identidad. Entonces, cuando Stuart Hall preguntaba, ¿quién necesita identidad? En realidad todos necesitamos identidad, ¿no? O al menos asumir en un nivel la identidad que se construye en la relación con el otro, justo como ya lo habían mencionado los demás, ¿no? No tanto como una cuestión, la identidad no es yo me identifico, sino es una cuestión de diferenciación, ¿no? O sea, yo soy diferente porque vengo de tal lugar, ¿no? Así es como se construye, ¿no? Pero en palabras más simples de mi abuela es, uno pertenece a donde está su ombligo, ¿no? Yo decía, mi ombligo está acá, ¿no? Yo nací aquí en Zitácuaro, Michoacán. Esta parte es una comunidad, es una zona Mazahua. Mi mamá, la familia de mi mamá es de ahí. Y creo que yo desde muy chiquito ya había iniciado mi proceso de migración, ¿no? Porque después me llevaron acá a Ixtapan del Oro, que es el Estado de México. Y bueno, ahí crecí, ¿no? Como había comentado, es una zona que en los últimos años ha sido muy complicada por la presencia del narcotráfico, ¿no? Y eso tiene otras implicaciones de cómo también se reconfigura la misma comunidad, cómo la comunidad también va cobrando otra forma de moverse. Ha cambiado también físicamente por la entrada de dinero que hay ahí. Y entonces de repente se pide que el joven que salió de la comunidad sea el mismo, y la comunidad tampoco ya no es la misma que hace 20 años, ¿no? La cosa ha cambiado. Hace tiempo, hace unos días, más bien, no tiene mucho, el doctor Ernesto daba una conferencia donde explicaba cómo se enseña a ser indígena, ¿no? Y lo tocaba específicamente con estudiantes de la licenciatura, ¿no? ¿Cómo se construye la identidad de los estudiantes indígenas? Y él decía, en primer momento, porque vienen de una comunidad corporada, ¿no? Aquí vienen algunas características de Eric Wolf, ¿no? Que él dice que es una comunidad corporada, ¿no? Que después Guillermo Bonfil Batalla, bueno, en su momento también Guillermo Bonfil Batalla, explicaba cuáles son las comunidades corporadas, ¿no? Para explicar justamente de dónde vienen la gente de los pueblos indígenas. Cuando yo leía esto, yo decía, yo vengo de una comunidad corporada. O sea, porque todas las características que él menciona pertenecen a la comunidad de donde yo soy. La familia, o sea, se construyen valores sobre... él dice sobre la humildad, sobre la pobreza y ser trabajador, pero en realidad se construyen muchos otros valores, ¿no? Que son propios de las comunidades. El trabajo, ¿no? El trabajo con la tierra, el contacto con la tierra siempre ha estado ahí. Ustedes lo saben, ¿no? O sea, en realidad en las comunidades quienes tienen mayor acceso al poder político y demás son los hombres, ¿no? Entonces, yo cuando veía estas características, yo decía, yo vengo de una comunidad corporada, ¿no? Que en realidad eso también ha ido desapareciendo un poco porque justo muchos migrantes, voy a decirlo, para no salirme mucho del tema, han reconfigurado sus comunidades en la propia ciudad, ¿no? Los triquis, muchos ayucs y demás han tomado espacios en la Ciudad de México y han reconstruido la vida comunitaria. Hay una forma distinta de ser comunidad que no es la convencional, pareciera ser, ¿no? Pareciera ser que surgen otras formas de ser comunidad. Yo hace tiempo en mi tesis encontraba que, por ejemplo, los mazatecos, gente que estaba en la comunidad tenía mucho vínculo con gente que había migrado a la Ciudad de México y no necesariamente ocupaban un espacio territorial, no quienes habían venido a la ciudad, sino que estaban en diferentes delegaciones, pero se conocían. Había toda una red y se conocían. Era una forma distinta de ser comunidad, ¿no? Fortino Domingos dice que es como una comunidad diaspórica, ¿no? No sé si yo la llamaba una comunidad en serio porque todos decían, en la comunidad de origen, allá en Oaxaca, sabemos
qué vamos a hacer en la ciudad o cuándo va a haber fiesta. Y entonces empieza a circular los que están en la Ciudad de México, los que están en Milpalta, los que están en Iztapalapa, y empiezan a dar vuelta y regresamos a la comunidad. Yo eso lo llamaba una comunidad en serio, un poco pensando como en un circuito de luz que va pasando así, siempre va girando así, ¿no? Yo le llamaba, me parece muy así. Pese a todas estas características de una comunidad corporada, mi familia y yo nunca fuimos pensados como indígenas. En realidad, para muchos, nosotros éramos campesinos. Eso es distinto, ¿no? Es otra categoría y además de eso no se habla mucho, ¿no? Porque cuando yo explicaba a compañeros, gente que conocemos acá en la ciudad, nosotros venimos de tal lugar, decía, ustedes son campesinos, ¿no? Tú no eres indígena. Entonces, hay una identidad que está construida por el otro, ¿no? Ahora lo voy a explicar también. Pasando de eso, mi abuela decía que uno es de donde nace, donde está su ombligo. Mi mamá decía, uno no es de donde nace, sino donde la hace, ¿no? Y donde la hace, pues, la gente ha tenido que salir de las comunidades buscando hacerla. ¿Hacerla qué? Hacer muchas cosas. O sea, cambiar un poco la carencia de recursos económicos, tener mayor acceso a la educación, en fin, solamente porque quiso moverse, ¿no? Entonces, para mi familia no era, en este caso mi mamá, no era dónde naces, sino dónde la haces. Y había como un imaginario que acá en la Ciudad de México se podía hacerla. Creo que por eso se habían venido mis abuelos. Y nosotros veníamos un poco atrás de la familia, ¿no? Algunas de las causas de la migración, que muchos también ya lo han tocado en los seminarios anteriores, económicas, problemas familiares, educación, violencia y narcotráfico. En mi caso fueron problemas familiares, ¿no? Y nosotros venimos acá a la ciudad tratando de hacerla en todos esos aspectos, ¿no? Y es complejo pensar cómo la vas a hacer, ¿no? Porque en realidad eres un extraño cuando llegas a la ciudad, ¿no? Y ya lo decía en las sesiones anteriores también la doctora Rosaura, el doctor Saúl, ¿por qué quien sale de la comunidad es migrante y la gente que se mueve, que no es de una comunidad, no es migrante, ¿no? Hay una implicación para la gente que viene, que sale de las comunidades, ¿no? Una, yo lo había dicho, el perder el reconocimiento de la población. Si hace 2 años habíamos ido al pueblo de mis abuelos, nosotros hace 1 año, por ahí, mi hermano regresó a nuestro pueblo. Y fue porque quería que sus nietos conocieran el lugar donde él nació. Y estando ahí, él estacionó su camioneta en la entrada del terreno de mi familia. Y entonces algunas personas lo encañonaron, ¿no? Muchos tipos con armas y demás fueron y preguntaban quién eres tú, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Mucha violencia, muchos narcos ahí, que poco a poco también han ido moviéndose. Y otra vez explicar, yo soy hijo de tal, vengo de tal lugar, para que tengas acceso y tengas permiso de estar en ese lugar, ¿no? Es extraño que tú mismo tengas que pedir permiso para estar en el lugar donde tú naciste, ¿no? Se adquiere una identidad atribuida. Otro externo determina quién eres tú. En un primer nivel para nosotros era... nosotros nunca fuimos migrantes, o sea, en realidad nosotros nadie nos ha dicho son migrantes, pero sí campesinos, ¿no? Mis primos decían, pero tú eres campesino, tú sabes hacer esto, ¿no? Cuando mis abuelos nos ponían a hacer cosas, decían, pues tú eres campesino, tú sabes, ¿no? Hay una identidad, ¿no? que otro está diciendo, tú eres tal persona. Y eso se fue moviendo, porque después, cuando, por ejemplo, nosotros fuimos ingresando a la escuela, la gente, los profesores, ellos no dicen, tú eres campesino, tú eres un estudiante citadino como cualquiera, tú vives aquí, dale, éntrale, ¿no? Un poco es otro, o sea, nunca eres tú, sino hay otra persona que está diciendo quién eres o quién debes ser. Hay una búsqueda por integrarse y aprender formas de la vida urbana, a eso le llamábamos supervivencia, ¿no? En ocasiones hay una negación de la identidad cultural como estrategia para no ser discriminado. Poco a poco, cuando yo fui entrando a la universidad, antes en el nivel básico, yo fui dejando de decir que yo venía de tal pueblo, ¿no?
justamente para dejar de ser campesino. Yo ya no quería ser campesino, porque ser campesino tiene una connotación también peyorativa, ¿no? Entonces vas negando quién eres y de dónde vienes. Tú ya no dices, yo vengo de tal comunidad y ahí está mi ombligo, yo soy de... Eso se olvida, ¿no? Vas adquiriendo como forma estratégica pasar desapercibido, decir, yo vivo acá en Tlalpan, ¿no? Es más fácil, ¿no? Y ahí no pasa nada, ¿no? En términos educativos es necesario adquirir lo más rápido posible los contenidos que enseñan en las escuelas urbanas. Yo vengo de una experiencia educativa. Yo mis primeros años de educación básica los hice en una escuela que era multigrado. O sea, mis hermanos y yo tomábamos clases en el mismo salón, en un único salón, ¿no? En realidad se aprende muy poco, ¿no? Hace tiempo por ahí unos compañeros decían, estamos promoviendo que regresen las escuelas multigrado. Y les decía, no, por favor, ¿no? Porque en realidad puede ser que haya funcionado en otros lados, pero en mi caso uno dice, no quiero esto, ¿no? Yo quiero otra cosa. Por eso cuando el doctor Nicanor decía que no se han construido modelos de educación en la Ciudad de México para gente que ha migrado, yo decía, qué bueno, y ojalá que no se construyan, ¿no? Porque en realidad la gente lo que quiere es ponerse al nivel, ¿no? Y hay como una idea de, viene del pueblo, lo que decían hace rato la compañera, infancia, destino. Y creo que muchos jóvenes que hemos salido de las comunidades estamos rompiendo eso. O sea, infancia no es destino, ¿no? En realidad, yo odiaba la escuela. Yo estaba en una escuela multigrado y la detestaba, porque no aprendes nada, ¿no? O aprendes muy poco, ¿no? Y bueno, esa es mi experiencia. Seguramente habrá experiencias mucho más exitosas, ¿no? Y paradójicamente, después de odiarla, ya no la he soltado, ¿no? Pero es eso, ¿no? Uno se apropia de todo eso. Hay un cambio en los procesos de socialización. Nosotros cuando llegamos acá a la ciudad, vivíamos muy cerca de aquí de la universidad, y cuando salíamos a la tienda, a cualquier lado, buenas tardes señora, buenas tardes señor, ¿no? Porque en el pueblo así se hace. Y de repente te ven como loco, ¿y este quién es, no? O sea, la gente se queda como muy extraña, ¿no? ¿Y este por qué me está saludando? Te das cuenta que ya no puedes socializar de la misma manera, ¿no? Hay un cambio en eso también. A mi hermana o gente que de repente la quería saludar de beso y era como, ¿qué pasó? Este me quiere besar, ¿no? Y entonces te das cuenta que no, pues así se saluda, ¿no? Hay un cambio en esas estructuras de convivencia, ¿no? De socialización. Y después, bueno, eso ya lo había dicho, ¿no? Cómo la identidad se construye en relación con el otro solo para decir, no porque necesites identificarte, sino porque necesitas un poco diferenciarte, ¿no? Para mí, la universidad fue un espacio de resignificación identitaria, ¿no? Aquí fue donde construí, donde volví a decir, yo soy de tal lugar y quiero ser de ahí, ¿no? En realidad, a mí no me dejaban entrar a esta licenciatura porque yo no era hablante de una lengua indígena, ¿no? Y decían, bueno, pues tú no eres indígena. Otra vez alguien está diciendo, ¿quién no es indígena, no? Y yo lo había comentado en la clase pasada, yo venía y decía, pues que yo quiero entrar, me interesa la licenciatura. No, porque tú no eres hablante. Hasta que una maestra me dijo, pues tú haz el examen, ¿no? Porque en aquel entonces se podía entrar por Comipems. Entonces, ese fue mi filtro para yo me entrar acá, ¿no? Pero de entrada yo no podía estar acá porque yo no era indígena, ¿no? Porque no era hablante y porque no tenía una apariencia de indígena, ¿no? Porque ya de unos años de estar viviendo en la ciudad, adquieres otras formas y está bien, ¿no? Eso no está mal. Hay una cuestión muy esencialista de decir que cuando tú te apropias de otros elementos de la ciudad, pierdes identidad. En realidad lo que yo pienso es que estás aumentando, ¿no? Se fortalece, crece, se incrementa, no sé, hay que llamarlo de otras formas, pero no es una pérdida identitaria, ¿no? Y las implicaciones para mí de ser el primero de mi familia en ingresar a la universidad, ¿no? Una vez estando acá adentro, yo decía, yo quiero ser, porque aquí se te enseña, ¿no? Un poco decía Ernesto, se te enseña aquí en la licenciatura, ¿no? A partir de las lecturas, de que tus profesores te dicen, es que tú vienes de tal comunidad, la importancia, el valor, no, hay todo un discurso que uno lo asume, lo apropia y que después hay que transmitirlo a la familia, ¿no? En el caso mío, por haber entrado a la universidad, me tocaba decir, no, pues sí, qué bonito, ¿no? Y que la comunidad y todo eso. Y entonces me tocaba llegar a mi casa y decirles, pues está bien padre, ¿de dónde venimos? ¿No? Cuando uno pasa por todo esto, dices, pues ¿qué soy, no? ¿Campesino? ¿O sí soy citadino? ¿O sí soy indígena? O mis maestros decían, eres medio indígena, porque sí vienes de una comunidad, pero no hablas la lengua, ¿no? Entonces en realidad, por ejemplo, mi paso por la licenciatura
Creo que muy pocos de mis profesores asumieron o decían, bueno, tú también eres parte de... No, y de repente hay una discriminación. Si antes se discriminaba por ser indígena, ahora te discriminan por no ser indígena, ¿no? Y de repente, decía Saúl en su presentación, se apoya al indígena para que deje de serlo. Y yo diría que ahora pasa lo contrario, se busca que siga siendo indígena, ¿no? De una forma muy esencializada, ¿no? Muy folclórica, si se quiere, pero se busca, sobre todo en las políticas públicas, ¿no? El nuevo discurso de la diversidad, de la interculturalidad, promueve eso, ¿no? Que tú vuelvas a ser indígena, ¿no? Yo concibo la identidad así, o sea, hay un inicio que tiene que ver con dónde naces, ¿no? ¿Dónde está tu ombligo?, dijera mi abuela. Ahí empieza la identidad. Y después la identidad es eso, ¿no? Son vueltas de cosas que vas construyendo en la vida, dónde estás, dónde te mueves, dónde has circulado, qué has tomado, qué has aprendido, ¿no? Y yo decía, yo sí soy mazahua, ¿no? Decía, porque pues sí, mis abuelos sí eran y ya no hablan y yo no hablé y ahí luego, pero yo quiero ser, ¿no? Aquí se construye y después hay no hay un fin, sino múltiples transformaciones. Que, como yo decía, no son pérdida de identidad, ¿no? Sino un enriquecimiento cultural, podría decir yo. Y tampoco se puede pedir que no haya una transformación del sujeto cuando las comunidades ya no son las mismas. Si yo regreso a las fotos anteriores que les mostré de mi pueblo, donde es la teja, donde las calles eran empedraditas, si uno regresa ahora, pues la gente ha migrado también a Estados Unidos. Entonces tú regresas y encuentras casas con albercas, ¿no? La super alberca, el pueblo lo han hecho muy colonial y le pusieron quién sabe qué, y al lado de la presidencia municipal está el Santander, y entonces la comunidad cambió. Y entonces, ¿por qué el sujeto no va a cambiar, no? Decías tú, es lo mismo que cambió, ¿no? Hay una transformación, ¿no? Pero es lo mismo, en esencia tú sigues siendo lo mismo, ¿no? A partir de todo eso, a mí me giran muchas cosas, ¿no? Muchas ideas, y una de ellas es que, justo con lo que decía la compañera, hay que deconstruir la idea de una identidad originaria y única, porque en realidad hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado y no podemos seguir pensando en eso. Decían, el esencialismo postula que toda apropiación e hibridación cultural es una pérdida de identidad. En realidad no, esa es una cuestión muy esencialista, ¿no? Es que sin embargo se sigue alimentando, ¿no? Hay que pensar la identidad en los contextos híbridos e interculturales actuales, caracterizados por la intensa interconexión global. Y yo pensaba un poco en el punto anterior, en el esencialismo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, recién están presentando un libro sobre los triquis y sobre las bodas triquis, ¿no? 2 investigadores triquis y otra antropóloga. Lo que están diciendo es que en realidad la boda triqui no es que se vendan a las mujeres, ¿no? Sino que es una cuestión cultural. Y que en realidad muchas ideas de que son venta de mujeres y demás también tienen que ver con jóvenes que han salido de las comunidades. Y en una presentación decían, es que los jóvenes que han salido de la comunidad, o sea, nos da miedo porque no se han apropiado de otras cosas, ¿no? En realidad, para mí eso es un esencialismo, ¿no? Porque la gente que ha salido de las comunidades ha tomado otras ideas, ¿no? Nunca se le ha preguntado a los jóvenes, ¿tú por qué saliste? ¿O qué quieres tú, no? Inclusive los mismos teóricos que están haciendo eso es gente que está pensando desde la academia, pero no le están preguntando, por ejemplo, en el caso de los triquis a las señoritas, ¿tú estás de acuerdo con que tus papás te casen? ¿No? O sea, igual lo siguen teorizando gente que entró a la academia, pero no se está pensando en los propios actores. Y por otra idea que a mí es muy importante es que la identidad es portable. O sea, uno nace en tal lugar, pero no cuando te vas de ahí la identidad se queda. La identidad se va contigo, es lo que tú eres, se mueve, ¿no? Hace un año murió mi abuelo, ¿no? Él murió de 110 años, ¿no? Y era un tipo fuerte, en realidad fue una cosa que nunca entendimos porque era un tipo de 110 años que caminaba y se movía y era muy bien. Pero en el último año ya un poco de repente perdía cierta lucidez y él siempre, cuando algún tío se acercaba le decía, ¿ya fuiste a darle de comer a las vacas? No, siempre estaba pensando en el pueblo, ¿no? Siempre estaba pensando, ¿no? Entonces no es que la identidad, tú saliste de una comunidad y te moviste a la ciudad y eso se perdió, ¿no? Hay una transformación, pero es una identidad que también va contigo, que se transforma, pero que también hay una permanencia de lo que tú eres, ¿no? Para terminar, aquí les presento unas fotografías de mis compañeros de mi generación.
cuando egresamos, había una discusión si con toga o birrete o con traje, ¿no? Y decían muchos, los más radicales decían, porque usar toga y birrete no es parte de nuestra identidad, ¿no? Y muchos compañeros dicen, pero yo sí quiero toga y birrete, todo el mundo se gradúa con toga y birrete, yo quiero graduarme con toga y birrete y a mí no me quita nada, ¿no? Entonces hubo una negociación para que hubiera 2 fotografías, una con toga y birrete y otra con traje, y después acá una ceremonia muy de traje, muy galán. Acá está la doctora Rosaura, y en realidad son los mismos jóvenes y no cambia nada. Tú puedes traer tu traje típico, ponerte toga y birrete, ponerte un traje. En realidad hay una esencia de lo que eres, ¿no? Y con eso quiero terminar. Son muchas ideas realmente que están por ahí, pero poco el tiempo. Gracias.